¿Cómo es posible que una sola ciudad, apenas unos kilómetros de piedra y fe, sea capaz de encender guerras, dividir civilizaciones y obsesionar al mundo entero desde hace más de 3000 años? Jerusalén no es solo un lugar en el mapa, es una herida abierta en la historia de la humanidad. 3 religiones, 3 pueblos y una misma promesa, cada uno convencido de que esta ciudad les pertenece por derecho divino, histórico y espiritual. Pero, ¿a quién pertenece realmente Jerusalén? Hace más de 5000 años, mucho antes de que Abraham pisara esta tierra, mucho antes de que Jesús caminara por sus calles y siglos antes de que Mahoma tuviera su visión nocturna, había ya gente viviendo en las colinas de lo que hoy conocemos como Jerusalén. Eran los cananeos, un pueblo semítico que había elegido establecerse cerca de una fuente de agua dulce llamada Gihón. Para ellos, este lugar no tenía nada de sagrado en el sentido religioso que entendemos hoy. Era simplemente un buen lugar para vivir. Tenía agua, estaba en una colina fácil de defender y se encontraba en la intersección natural de las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Los arqueólogos han encontrado evidencia de estos primeros asentamientos que datan del año 3200 a.C. Imagínate a estas primeras familias, construyendo sus casas de piedra y barro, cultivando olivos y criando cabras en las terrazas de las colinas, comerciando con caravanas que pasaban cargadas de especias, metales preciosos y telas. Para ellos, la vida era dura pero predecible. No podían imaginar que su pequeña ciudad se convertiría en el centro espiritual de la mitad de la humanidad. No había templos grandiosos, no había muros imponentes, no había palacios reales. Solo familias tratando de sobrevivir y prosperar en un mundo donde la supervivencia dependía de la lluvia, la cosecha y mantenerse en buenos términos con los vecinos más poderosos. Los textos egipcios antiguos mencionan por primera vez esta ciudad alrededor del año 2000 a.C., llamándola Rusalimum en sus textos de execración, que eran rituales mágicos donde los faraones escribían los nombres de sus enemigos en vasijas de cerámica y luego las rompían para maldecirlos. Esto nos dice algo fascinante. Ya para entonces, esta pequeña ciudad de las colinas era lo suficientemente importante como para aparecer en los registros de la superpotencia de la época. Pero también nos dice que no era un lugar pacífico. Los egipcios la consideraban una fuente potencial de problemas. Durante estos primeros 1000 años de historia documentada, Jerusalén cambió de manos múltiples veces. Diferentes tribus cananeas la controlaron, se la arrebataron entre sí, la perdieron ante invasores externos y la recuperaron. Cada grupo que la controlaba le daba su propio carácter cultural, construía sus propios santuarios a sus propios dioses, establecía sus propias tradiciones comerciales. Lo que es crucial entender es que durante todo este periodo, Jerusalén era multiétnica, multicultural y multirreligiosa. No había una identidad única o un pueblo único que pudiera reclamarla como exclusivamente suya. Esta diversidad temprana de Jerusalén es importante para entender el conflicto moderno. Cuando diferentes grupos hoy en día reclaman ser los verdaderos herederos de la ciudad, están apelando a narrativas que van más allá de la historia arqueológica documentada. Los cananeos, que fueron los primeros habitantes conocidos, ya no existen como pueblo distintivo. Se mezclaron con olas sucesivas de migrantes, conquistadores y comerciantes. Sus genes, su cultura, sus tradiciones, se incorporaron a las poblaciones que vinieron después. Esto significa que prácticamente todos los grupos que han vivido en esta región durante los últimos 3000 años pueden trazar alguna conexión ancestral con estos primeros habitantes, pero ninguno puede reclamar ser su único heredero legítimo.
Alrededor del año 1000 a.C., un joven pastor que había matado a un gigante con una honda se convirtió en rey y cambió para siempre el destino de Jerusalén. David, como lo conocemos, no era simplemente un guerrero ambicioso, era un líder visionario que entendía que su pueblo, las 12 tribus de Israel, necesitaba algo más que victorias militares para unirse verdaderamente. Necesitaban un centro espiritual y político que pudiera transformar a un grupo de tribus seminómadas en una nación unificada. Y eligió Jerusalén, que entonces era conocida como Jebus, y estaba controlada por los jebuseos, una tribu cananea. La elección de David fue estratégicamente brillante. Jerusalén no pertenecía a ninguna de las 12 tribus israelitas, lo que significaba que al conquistarla y convertirla en su capital, no favorecía a ninguna tribu sobre las otras. Era terreno neutral que podía unir a todos bajo su liderazgo. Además, su ubicación en las montañas de Judea la hacía fácil de defender, y su posición en las rutas comerciales la convertía en un centro económico natural. Pero David no se conformó con hacer de Jerusalén solo su capital política. Tenía una visión mucho más ambiciosa. Quería convertirla en el centro espiritual de su pueblo, trayendo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de los israelitas. El Arca de la Alianza era mucho más que un objeto religioso para los israelitas. Era la representación física de su pacto con Dios. Según sus creencias, contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Cuando David organizó la procesión para traer el arca a Jerusalén, no estaba simplemente moviendo un objeto de un lugar a otro. Estaba declarando que Dios mismo había elegido Jerusalén como su morada terrenal. Esta fue la decisión que transformó a Jerusalén de una ciudad cananea más entre muchas, en la ciudad más sagrada del judaísmo. El hijo de David, Salomón, llevó esta visión aún más lejos, construyendo el primer templo alrededor del año 950 a.C. No era simplemente un edificio religioso, era una declaración arquitectónica de que el Dios de Israel había elegido este lugar específico para establecer su presencia entre su pueblo. El templo se construyó en el monte Moria, el mismo lugar donde, según la tradición judía, Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Esta conexión con Abraham era crucial porque establecía una línea de continuidad que conectaba a los israelitas con el primer patriarca que había recibido la promesa divina de la tierra. Pero aquí es donde la historia se vuelve compleja y las narrativas comienzan a divergir. Los israelitas no simplemente expulsaron a todos los habitantes previos de Jerusalén y la región circundante. Los textos bíblicos mismos admiten que muchos de los pueblos cananeos continuaron viviendo en la tierra y que hubo intermarriajes significativos entre israelitas y cananeos. Esto significa que la israelización de Jerusalén no fue un reemplazo completo de población, sino un proceso de aculturación gradual donde las tradiciones cananeas se mezclaron con las israelitas. Muchas de las tradiciones religiosas que asociamos con el judaísmo del primer templo en realidad incorporaron elementos de las religiones cananeas preexistentes, adaptándolos al monoteísmo emergente de los israelitas. En el año 586 a.C., las llamas consumieron el templo de Salomón y con él se desmoronó todo el mundo que los judíos habían conocido durante 4 siglos. Nabucodonosor II, el poderoso rey de Babilonia, no solo conquistó Jerusalén, la destruyó sistemáticamente. Sus soldados derribaron las murallas, quemaron los palacios, saquearon el tesoro del templo y luego hicieron algo que cambiaría la historia del pueblo judío para siempre. Deportaron a miles de judíos a Babilonia, lejos de la tierra que consideraban prometida por Dios. Imagínate el trauma de esa deportación.
familias enteras siendo arrancadas de sus hogares, obligadas a caminar cientos de kilómetros hasta una tierra extraña, con un idioma diferente, costumbres diferentes, dioses diferentes. Para un pueblo que había creído durante siglos que Dios había elegido específicamente Jerusalén como su morada, la destrucción del templo no era solo una catástrofe política o militar, era una crisis espiritual existencial. ¿Cómo podía Dios haber permitido que su propia casa fuera destruida? ¿Significaba esto que había abandonado a su pueblo? ¿O que los dioses de Babilonia eran más poderosos que el Dios de Israel? Pero fue precisamente en este momento de mayor desesperación que nació algo extraordinario, el judaísmo, como lo conocemos hoy. Durante los 70 años del exilio babilónico, los judíos desarrollaron nuevas formas de mantener su identidad sin el templo. Crearon sinagogas como lugares de reunión y oración. Desarrollaron la tradición de los escribas que preservaron y copiaron meticulosamente sus textos sagrados. Establecieron rituales que podían practicar en cualquier lugar del mundo, no solo en Jerusalén. Y más importante aún, desarrollaron una teología que explicaba su sufrimiento no como abandono divino, sino como castigo temporal por haber abandonado sus obligaciones hacia Dios. Es durante este período que se cristalizó la promesa del retorno. Los profetas como Ezequiel y el segundo Isaías no solo consolaron al pueblo con promesas de que Dios no los había abandonado, sino que profetizaron específicamente sobre la reconstrucción de Jerusalén y el retorno a la tierra prometida. Estas profecías se convirtieron en el núcleo de la esperanza judía y establecieron un precedente teológico que sería fundamental para el judaísmo durante los próximos 2500 años. Sin importar dónde vivieran los judíos, sin importar cuánto tiempo pasara, Jerusalén seguía siendo su verdadero hogar espiritual. Cuando Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia en el 539 a.C. y permitió a los judíos regresar a Jerusalén, no todos volvieron. Muchos habían establecido vidas prósperas en Babilonia, habían nacido allí, se habían casado allí, tenían negocios allí. Pero los que sí regresaron, lo hicieron con una determinación férrea de reconstruir no solo la ciudad física, sino el mundo espiritual que se había perdido. La reconstrucción del segundo templo, bajo el liderazgo de Zorobabel, y más tarde las reformas de Esdras y Nehemías, no fueron simplemente proyectos de construcción, fueron actos de fe que reafirmaron la creencia de que Dios había elegido específicamente Jerusalén como el lugar de su presencia en la tierra. Esta experiencia del exilio y el retorno se convirtió en el patrón fundamental de la experiencia judía histórica. Durante los siguientes 2 milenios, los judíos serían expulsados de Jerusalén múltiples veces, vivirían en diáspora por siglos, pero siempre mantendrían la esperanza y la oración del retorno. Cada Pascua terminarían el seder familiar con las palabras «el próximo año en Jerusalén». Cada vez que se casaban, rompían una copa recordando la destrucción del templo. Cada vez que oraban, se orientaban hacia Jerusalén. Esta memoria colectiva del exilio y la esperanza del retorno se convirtió en el ADN del pueblo judío y es fundamental para entender por qué el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la reunificación de Jerusalén en 1967 fueron experimentados por muchos judíos no como eventos políticos ordinarios, sino como el cumplimiento de promesas proféticas milenarias. Cuando las legiones romanas marcharon hacia Jerusalén en el año 70 después de Cristo, no venían simplemente a sofocar otra rebelión provincial. Venían a resolver de una vez por todas lo que consideraban el problema judío en una de las provincias más turbulentas de su imperio,
Durante los 4 años previos, los judíos habían librado lo que llamaron la Gran Revuelta, una guerra de independencia desesperada contra el poder más grande del mundo conocido. Era David contra Goliat otra vez, pero esta vez Goliat tenía catapultas, torres de asedio y la disciplina militar más sofisticada que el mundo había visto. La ciudad que sitiaron los romanos ya no era la modesta Jerusalén de los tiempos de David. Después de siglos de construcción y reconstrucción, se había convertido en una metrópoli imponente. Herodes el Grande había transformado el segundo templo en una maravilla arquitectónica que rivalizaba con cualquier edificio en Roma. Los muros de la ciudad eran tan altos y gruesos que los defensores judíos creían honestamente que eran inexpugnables. La población había crecido a más de 100.000 habitantes, hinchada por refugiados de toda Judea que habían huido a la ciudad santa esperando protección divina. Pero los romanos no tenían prisa. Bajo el comando de Vespasiano y luego de su hijo Tito, construyeron un muro de circunvalación alrededor de toda la ciudad, cortando cualquier posibilidad de escape o abastecimiento. Era una guerra de hambre tanto como una guerra de armas. Durante meses, los defensores judíos resistieron con una tenacidad que asombró incluso a sus enemigos. Madres comían hierba, familias se alimentaban de cuero hervido y, según el historiador Josefo, algunos llegaron al canibalismo. Pero siguieron luchando, convencidos de que Dios no permitiría que su templo fuera destruido por segunda vez. Cuando finalmente cayeron las murallas en el verano del año 70, lo que siguió fue una carnicería que horrorizó incluso a los estándares brutales de la época. Josefo, que había sido general judío antes de rendirse a los romanos, estimó que más de 1 millón de personas murieron durante el asedio y la conquista. Pero para los judíos, la tragedia real no fueron los muertos, sino lo que pasó después. Los soldados romanos prendieron fuego al segundo templo. Durante siglos, las llamas habían sido sagradas en el templo, encendidas perpetuamente como símbolo de la presencia divina. Ahora, esas mismas llamas consumían el edificio más sagrado del judaísmo. La destrucción del segundo templo no fue solo el fin de un edificio, fue el fin de todo un sistema religioso, social y económico que había definido al judaísmo durante más de 500 años. Los sacerdotes, que habían sido la élite religiosa, perdieron su función porque ya no había sacrificios que ofrecer. Los levitas, que habían sido los músicos y guardianes del templo, se quedaron sin propósito. Las peregrinaciones que habían traído judíos de todo el mundo mediterráneo a Jerusalén 3 veces al año se detuvieron abruptamente. El sistema de sacrificios que había sido central a la práctica religiosa judía se volvió imposible. Pero quizás lo más devastador fue lo que vino después. Los romanos no se conformaron con destruir la ciudad, decidieron hacer imposible que los judíos la reconstruyeran. Deportaron a decenas de miles como esclavos, prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén y 60 años después, cuando los judíos se rebelaron nuevamente bajo el liderazgo de Bar Kokhba, el emperador Adriano fue aún más lejos. Reconstruyó Jerusalén como una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Construyó un templo a Júpiter en el sitio del templo judío y prohibió a los judíos acercarse a la ciudad bajo pena de muerte. Para completar la humillación, cambió el nombre de toda la provincia de Judea a Palestina, usando el nombre de los filisteos, los antiguos enemigos de los israelitas. Esta segunda destrucción y el exilio que siguió marcaron el comienzo de lo que se conoce como la diáspora judía, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo conocido. Durante los próximos 1878 años, hasta 1948, los judíos no tendrían control político sobre Jerusalén, ni sobre ninguna parte de la tierra que consideraban prometida por Dios. Pero la memoria de Jerusalén no se desvaneció, se intensificó.
En sus oraciones diarias, en sus festivales anuales, en sus ceremonias de matrimonio, en sus rituales de duelo, los judíos mantenían viva la memoria de Jerusalén y la esperanza del retorno. Esta no era solo nostalgia, era una forma de resistencia espiritual contra la asimilación, una manera de mantener su identidad distintiva sin importar dónde vivieran o cuánto tiempo pasara. En las calles polvorientas de Jerusalén, durante los turbulentos años del dominio romano, un rabino judío de Galilea estaba a punto de cambiar no solo el destino de la ciudad, sino el curso de la historia humana. Jesús de Nazaret llegó a Jerusalén durante la Pascua del año 30 después de Cristo, junto con miles de otros peregrinos judíos que venían a celebrar la fiesta en el templo. Para la mayoría de los habitantes de la ciudad, era simplemente otro predicador más, de los muchos que aparecían regularmente afirmando tener mensajes divinos. Pero para un pequeño grupo de seguidores, y eventualmente para 1.000 millones de personas a lo largo de la historia, lo que pasó durante esa semana en Jerusalén se convertiría en el evento más importante que jamás había ocurrido. La historia cristiana de Jerusalén no comenzó con la crucifixión, comenzó con lo que los cristianos llaman la entrada triunfal. Jesús entró montado en un burro por lo que hoy conocemos como la Puerta Dorada, mientras multitudes alfombraban el camino con mantos y ramas de palmera, gritando «Hosana al Hijo de David». Para sus seguidores, esto cumplía las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Para las autoridades romanas y judías, era una demostración peligrosa que podía incitar a la rebelión en una ciudad ya tensa por la ocupación extranjera. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que este momento sería recordado y celebrado por cristianos en todo el mundo cada Domingo de Ramos durante los próximos 2000 años. Pero fueron los eventos de los días siguientes los que transformaron a Jerusalén en una ciudad sagrada para el cristianismo. La crucifixión en el Gólgota, un pequeño monte rocoso fuera de las murallas de la ciudad, convirtió ese lugar en el centro espiritual de una nueva fe. Para los cristianos, la cruz no representaba solo la muerte de un hombre bueno, representaba el sacrificio divino que había cambiado la relación entre Dios y la humanidad. Y 3 días después, según la fe cristiana, la resurrección, en lo que ahora se conoce como la Iglesia del Santo Sepulcro, estableció a Jerusalén como el lugar donde la muerte misma había sido vencida. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, Jerusalén ocupó un lugar complicado en la nueva religión. Por un lado, era el lugar donde había ocurrido el evento central de su fe. Por otro lado, Jesús mismo había profetizado la destrucción del templo, y muchos cristianos primitivos interpretaron la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 como el juicio divino sobre el judaísmo por haber rechazado a Jesús como Mesías. Además, el cristianismo primitivo era una religión universalista que se extendía rápidamente entre los gentiles del Imperio Romano. No estaba limitado geográficamente a Jerusalén como lo había estado el judaísmo del templo. Todo cambió cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV. De repente, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. Y Constantino, junto con su madre Helena, decidieron hacer de Jerusalén el centro de peregrinación cristiana más importante del mundo. Demolieron el templo romano que Adriano había construido en el sitio del templo judío. Excavaron hasta encontrar lo que creían era la tumba original de Jesús y construyeron encima la primera iglesia del Santo Sepulcro. No era solo un proyecto arquitectónico, era una declaración teológica de que el cristianismo había triunfado sobre el paganismo romano.
La cristianización de Jerusalén bajo los bizantinos fue tan completa que para el año 600 después de Cristo, la ciudad había sido físicamente transformada. Se construyeron docenas de iglesias, monasterios y hospedajes para peregrinos. La economía de la ciudad giraba alrededor del turismo religioso cristiano. Miles de peregrinos de todo el imperio bizantino venían cada año a caminar por los lugares donde había caminado Jesús, a orar en el sitio de la crucifixión, a venerar la tumba de la resurrección. Jerusalén se había convertido en la nueva Jerusalén profetizada en el Apocalipsis, la ciudad santa del cristianismo triunfante. Los judíos, mientras tanto, seguían prohibidos de vivir en la ciudad, permitidos solo una vez al año, en el aniversario de la destrucción del templo, para venir a llorar en las ruinas del muro occidental. Para los cristianos bizantinos, esto era evidencia de que Dios había transferido su favor del antiguo Israel al nuevo Israel de la Iglesia cristiana. Esta transformación cristiana de Jerusalén estableció un precedente que sería crucial para entender el conflicto moderno. Por primera vez, desde la conquista romana, una religión no judía reclamaba Jerusalén como su ciudad más sagrada y respaldaba esa reclamación con poder político y militar. Los cristianos no solo creían que Jerusalén era importante para su fe, creían que les pertenecía por derecho divino, porque habían aceptado el mensaje que los judíos habían rechazado. Esta teología del reemplazo, o supersesionismo, legitimó el control cristiano de la ciudad durante 3 siglos y creó el modelo que más tarde usarían los musulmanes para justificar su propia conquista. Jerusalén había comenzado a convertirse en lo que es hoy, una ciudad donde las afirmaciones religiosas se traducen directamente en reclamaciones políticas y donde el control de los sitios sagrados simboliza el triunfo de una fe sobre otra. En una mañana de septiembre del año 638 después de Cristo, un ejército árabe acampó en las colinas que rodean Jerusalén. No era el típico ejército de conquista que la ciudad había visto tantas veces en su historia. Los soldados árabes, unidos bajo la nueva fe del Islam, no venían solo a saquear y partir, venían con una misión espiritual que cambiaría para siempre el carácter de la ciudad santa. Su líder, el califa Omar ibn al-Jattab, había cabalgado personalmente desde Medina para recibir la rendición de una ciudad que para él no era solo otro territorio por conquistar, sino el tercer lugar más sagrado de su religión. La historia de cómo Jerusalén se volvió sagrada para el Islam comienza con una experiencia mística que había tenido el profeta Mahoma 26 años antes. Según la tradición islámica, una noche Mahoma fue transportado milagrosamente desde la Meca hasta Jerusalén en un viaje nocturno llamado Isra, montado en una criatura alada llamada Burak. Desde Jerusalén, en lo que los musulmanes llaman Mi'raj, ascendió a través de los 7 cielos hasta encontrarse con Dios. Este viaje nocturno no solo estableció la conexión espiritual entre el Islam y Jerusalén, sino que también vinculó la nueva religión con la historia de los profetas anteriores que habían estado en esa ciudad: Abraham, Moisés, David, Salomón y Jesús. Para entender por qué esta historia era tan significativa para los musulmanes, debemos comprender que el Islam no se veía a sí mismo como una religión completamente nueva, sino como la culminación y corrección de las revelaciones anteriores dadas a judíos y cristianos. Mahoma no era solo un profeta para los árabes, era el sello de los profetas, el último mensajero enviado por el mismo Dios que había hablado con Abraham, Moisés y Jesús. Por lo tanto, todos los lugares que habían sido sagrados para los profetas anteriores eran naturalmente sagrados también para el Islam. Jerusalén, la ciudad de los profetas, se convirtió automáticamente en parte del patrimonio espiritual islámico. Cuando Omar entró en Jerusalén
hizo algo que sorprendió tanto a los defendentes cristianos como a los observadores posteriores. Se comportó con una moderación extraordinaria. En lugar de masacrar a la población o saquear las iglesias, como era común en las conquistas de la época, Omar firmó un pacto de protección con el patriarca cristiano Sofronio. Este documento, conocido como el Pacto de Omar, garantizaba que los cristianos podrían seguir practicando su religión, manteniendo sus iglesias y viviendo según sus costumbres, a cambio de pagar un tributo especial llamado jizya. Más sorprendente aún, Omar permitió que los judíos regresaran a Jerusalén después de 500 años de prohibición bajo el dominio cristiano bizantino. El gesto más simbólico de Omar fue lo que hizo cuando el patriarca Sofronio lo invitó a orar dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Omar rechazó cortésmente, explicando que si oraba allí, los musulmanes futuros podrían usar ese precedente para convertir la iglesia en mezquita. En lugar de eso, oró en las escaleras de la iglesia, donde más tarde se construiría una pequeña mezquita llamada Masjid Omar. Pero el verdadero objetivo de Omar estaba en otro lugar, el monte del templo, donde había estado el templo judío y donde, según la tradición islámica, Mahoma había comenzado su ascensión nocturna al cielo. Lo que Omar encontró en el monte del templo lo horrorizó. Los cristianos bizantinos, en su celo por demostrar que el cristianismo había reemplazado al judaísmo, habían permitido que el sitio se convirtiera en un basurero. Siglos de desechos se habían acumulado sobre las ruinas del templo judío. Omar, junto con sus compañeros, comenzó personalmente a limpiar el sitio con sus propias manos. Para él, este no era solo un acto de limpieza urbana, era un acto de purificación espiritual. Estaba restaurando la santidad de un lugar que había sido profanado, devolviendo la dignidad a un sitio que había sido sagrado para Abraham, para Salomón y para Jesús. En el lugar más alto del monte del templo, donde según la tradición judía había estado el santo de los santos del templo de Salomón, Omar construyó una mezquita simple de madera. Esta mezquita primitiva sería reemplazada 50 años después por la cúpula de la roca, el hermoso edificio octagonal dorado que se ha convertido en el símbolo de Jerusalén. Pero más importante que la construcción física fue la declaración teológica que Omar estaba haciendo. El Islam era el heredero legítimo de la tradición abrahámica y Jerusalén era parte integral de esa herencia. La conquista islámica de Jerusalén estableció un nuevo paradigma para la ciudad que duraría, con interrupciones, durante los próximos 1300 años. Por primera vez desde la época romana, Jerusalén estaba bajo el control de una religión abrahámica que reconocía la legitimidad, aunque imperfecta, de las otras dos religiones abrahámicas. Los musulmanes no expulsaron a los cristianos como los cristianos habían expulsado a los judíos, ni prohibieron las otras religiones como harían más tarde algunos conquistadores. En cambio, establecieron un sistema de coexistencia jerárquica donde el Islam era dominante, pero las otras religiones del libro, Ahl al-Kitab, tenían derecho a existir y practicar su fe. El 15 de julio de 1099, después de un asedio de 5 semanas, los caballeros cruzados finalmente rompieron las defensas de Jerusalén. Lo que siguió fue una de las masacres más brutales en la historia de la ciudad. Según las crónicas de la época, tanto cristianas como musulmanas, los cruzados mataron a prácticamente todos los habitantes musulmanes y judíos de Jerusalén. Las calles literalmente corrían con sangre y los soldados cristianos caminaban sobre montones de cadáveres para llegar a la iglesia del Santo Sepulcro a dar gracias por su victoria. Para los cristianos europeos, este era el triunfo de la fe verdadera sobre los infieles. Para los musulmanes y judíos, era una catástrofe que sería recordada durante siglos.
Para entender por qué los cruzados actuaron con tanta brutalidad, debemos comprender la mentalidad de la cristiandad europea del siglo XI. Durante 400 años, los musulmanes habían controlado Jerusalén, y aunque generalmente habían permitido las peregrinaciones cristianas, la situación había comenzado a deteriorarse. Los turcos selyúcidas, que habían conquistado Jerusalén de los árabes en 1073, eran menos tolerantes que sus predecesores, y los peregrinos cristianos reportaban humillaciones, robos y restricciones en el acceso a los lugares santos. Cuando el emperador bizantino Alejo I pidió ayuda militar al Papa Urbano II para defender Constantinopla contra los turcos, el Papa vio una oportunidad no solo de ayudar a los cristianos orientales, sino de unificar a la cristiandad occidental bajo su liderazgo mediante una guerra santa. El llamado del Papa Urbano II a la Primera Cruzada en 1095 no fue simplemente una llamada a la guerra, fue una llamada a la peregrinación armada. Prometió a todos los que participaran la remisión completa de sus pecados, equivalente a una peregrinación a Jerusalén. Para los caballeros europeos, acostumbrados a pelear entre sí por tierras y botín, esto ofrecía la oportunidad de combinar sus habilidades marciales con la salvación espiritual. Para los campesinos y artesanos que se unieron a la cruzada, ofrecía la promesa de una vida mejor, tanto en este mundo como en el próximo. Jerusalén se convirtió no solo en el objetivo militar de la cruzada, sino en el símbolo de todo lo que los cristianos esperaban ganar: la salvación del alma, la riqueza material y la gloria terrenal. Los 88 años del Reino Latino de Jerusalén, 1099-1187, representaron el único período en la historia postromana cuando los cristianos europeos controlaron políticamente la ciudad. Los cruzados no se conformaron con conquistar Jerusalén, intentaron recrear la Europa feudal en Tierra Santa. Establecieron un reino con nobles franceses, construyeron castillos al estilo europeo y trataron de imponer las costumbres occidentales sobre una población que había sido mayoritariamente musulmana y cristiana oriental. Transformaron la cúpula de la roca en una iglesia cristiana llamada Templum Domini, y la mezquita Al-Aqsa se convirtió en el cuartel general de los caballeros templarios. Pero el reino latino de Jerusalén siempre fue un estado artificial, mantenido solo por la llegada constante de nuevos cruzados de Europa. Los cruzados nunca fueron más que una pequeña minoría en su propio reino, dependiendo de la superioridad tecnológica y militar para mantener el control sobre una población que los veía como ocupantes extranjeros. Además, los cruzados estaban constantemente divididos entre sí, con nobles franceses, alemanes e italianos compitiendo por poder y territorio. Mientras tanto, los musulmanes se estaban reorganizando bajo líderes capaces como Zengi y su hijo Nur al-Din, que comenzaron a reconquistar territorio cruzado mediante una combinación de yihad, guerra santa y diplomacia hábil. El fin del reino latino llegó en la persona de Saladino, Salah al-Din, un líder kurdo que había unificado Egipto y Siria bajo su comando. Saladino no era solo un general brillante, era también un político astuto que entendía que para derrotar a los cruzados necesitaba no solo superioridad militar, sino también legitimidad religiosa. Se presentó a sí mismo como el defensor del Islam contra la agresión cristiana, y su reconquista de Jerusalén el 2 de octubre de 1187 fue vista por los musulmanes como la restauración del orden natural del mundo. Pero Saladino hizo algo que cambió la percepción musulmana de la coexistencia religiosa. A diferencia de los cruzados, que habían masacrado a todos los no cristianos cuando conquistaron la ciudad, Saladino permitió que los cristianos permanecieran en Jerusalén, protegió sus iglesias y hasta permitió peregrinaciones cristianas. Más significativo aún,
invitó a los judíos a regresar a la ciudad después de 90 años de prohibición bajo el dominio cruzado. Esta magnanimidad no era solo generosidad personal, era política deliberada. Saladino quería demostrar que el Islam era superior al cristianismo no solo militarmente, sino también moralmente. La reconquista de Jerusalén por Saladino provocó la Tercera Cruzada, liderada por algunos de los reyes más famosos de Europa: Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano. Pero aunque los cruzados lograron algunas victorias militares, nunca pudieron recuperar Jerusalén. El tratado de paz firmado entre Ricardo y Saladino en 1192 estableció un precedente que duraría siglos. Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero los peregrinos cristianos tendrían derecho de acceso a los lugares santos. Esta solución práctica reconocía que aunque los musulmanes tenían el poder político, los cristianos tenían reclamaciones espirituales legítimas que debían ser respetadas. En 1517, cuando las tropas del sultán otomano Selim I entraron en Jerusalén, la ciudad estaba a punto de experimentar uno de los periodos más estables y prósperos de su historia. Los otomanos no llegaron como conquistadores destructivos, sino como administradores eficientes que habían perfeccionado el arte de gobernar imperios multirreligiosos y multiétnicos. Durante los siguientes 400 años, bajo el dominio otomano, Jerusalén se convertiría en un modelo de coexistencia religiosa que contrastaba dramáticamente con la intolerancia que caracterizaba a gran parte de Europa en la misma época. El genio del sistema otomano radicaba en su pragmatismo. Los sultanes otomanos habían aprendido de la experiencia de conquistar territorios poblados por griegos ortodoxos, armenios, árabes, judíos y docenas de otros grupos étnicos y religiosos. En lugar de intentar convertir o asimilar a todos estos grupos, desarrollaron el sistema de Milet, que permitía a cada comunidad religiosa gobernarse a sí misma en asuntos de familia, matrimonio, herencia y educación, mientras el Estado otomano se encargaba de la defensa, la política exterior y la recaudación de impuestos. Era una forma de federalismo religioso que funcionaba porque reconocía las diferencias culturales como un hecho permanente, no como un problema que necesitaba ser resuelto. En Jerusalén, este sistema creó una situación única en la historia de la ciudad. Por primera vez desde la época romana, musulmanes, cristianos y judíos podían vivir en la misma ciudad, practicar sus religiones libremente y participar en la misma economía. Los musulmanes suníes eran la comunidad dominante y proporcionaban la mayoría de los funcionarios gubernamentales y jueces. Los cristianos se dividían en múltiples denominaciones: griegos ortodoxos, armenios, latinos, católicos, coptos, sirios y etíopes, cada uno con sus propias iglesias y barrios. Los judíos, que habían estado prácticamente ausentes de la ciudad durante las cruzadas, comenzaron a regresar en números significativos, especialmente después de la expulsión de España en 1492. Suleimán el Magnífico, que gobernó el Imperio Otomano de 1520 a 1566, transformó físicamente Jerusalén de una manera que todavía es visible hoy. Las murallas que rodean la ciudad vieja, con sus 8 puertas famosas, fueron construidas por Suleimán entre 1537 y 1541. Estas murallas no eran solo defensivas, eran una declaración arquitectónica del poder otomano y una demostración de que Jerusalén era una ciudad importante en el imperio. Suleimán también renovó el sistema de suministro de agua de la ciudad, construyó fuentes públicas y reparó las carreteras que conectaban Jerusalén con Damasco y El Cairo. Bajo su reinado,
Jerusalén se convirtió en una ciudad próspera que atraía comerciantes, eruditos y peregrinos de todo el mundo musulmán. Pero quizás lo más notable del período otomano fue cómo las tres religiones abrahámicas desarrollaron un sistema práctico de coexistencia en los lugares santos. El status quo, un conjunto de acuerdos sobre quién podía usar qué partes de qué edificios religiosos y cuándo, se desarrolló gradualmente durante los siglos XVI y XVII. En la Iglesia del Santo Sepulcro, por ejemplo, se establecieron horarios específicos para que diferentes denominaciones cristianas pudieran celebrar sus liturgias sin interferir entre sí. En el monte del templo, Haram al-Sharif, se establecieron protocolos para que los musulmanes pudieran usar el espacio para la oración, mientras los no musulmanes podían visitarlo en horarios específicos. Estos acuerdos no eran perfectos y ocasionalmente causaban disputas, pero funcionaban lo suficientemente bien como para mantener la paz religiosa durante siglos. El declive del sistema otomano en Jerusalén comenzó en el siglo XVIII, no por problemas internos, sino por presiones externas. Las potencias europeas, especialmente Francia, Rusia y más tarde Gran Bretaña, comenzaron a intervenir en los asuntos otomanos bajo el pretexto de proteger a las comunidades cristianas. Francia se declaró protectora de los católicos, Rusia de los ortodoxos y Gran Bretaña eventualmente de los judíos. Estas intervenciones no solo debilitaron la autoridad otomana, sino que también politizaron las relaciones entre las comunidades religiosas de maneras que no habían existido antes. La llegada de los primeros colonos judíos sionistas a Jerusalén en las décadas de 1880 y 1890 marca el comienzo del fin del antiguo orden otomano. Estos nuevos judíos no eran como los judíos tradicionales que habían vivido en la ciudad durante siglos. No venían solo para orar y estudiar, venían con la intención de establecer una patria nacional judía. Hablaban hebreo moderno en lugar del árabe o el turco. Establecían instituciones modernas europeas y, más significativo aún, comenzaron a comprar tierras con la intención de crear asentamientos exclusivamente judíos. Para la población árabe de Jerusalén, tanto musulmana como cristiana, estos cambios eran desconcertantes y amenazadores. Al mismo tiempo, el despertar del nacionalismo árabe estaba comenzando a desafiar siglos de identificación primariamente religiosa. Los árabes de Jerusalén estaban comenzando a pensarse a sí mismos no solo como musulmanes o cristianos, sino como árabes que compartían una identidad común basada en el idioma, la cultura y la historia. Cuando los otomanos comenzaron a promover el panislamismo y el panturquismo en respuesta a la pérdida de territorio en Europa, muchos árabes sintieron que su identidad cultural estaba siendo amenazada desde arriba por la turquificación y desde abajo por la inmigración judía europea. La Primera Guerra Mundial puso fin definitivamente al orden otomano en Jerusalén. Cuando las tropas británicas bajo el mando del general Edmund Allenby entraron en la ciudad el 11 de diciembre de 1917, no solo estaban conquistando una ciudad estratégica, estaban destruyendo un sistema de coexistencia religiosa que había funcionado durante 4 siglos. El mandato británico que siguió introdujo conceptos políticos occidentales como nacionalismo, soberanía territorial y derechos de autodeterminación, que eran fundamentalmente incompatibles con el sistema otomano de coexistencia basado en la autonomía religiosa comunitaria. Los otomanos habían logrado algo que parecía imposible: crear un sistema donde las 3 religiones abrahámicas podían coexistir pacíficamente en Jerusalén. No era un sistema perfecto, había jerarquías, discriminaciones y tensiones ocasionales,
pero funcionaba porque reconocía la diversidad religiosa como una realidad permanente y desarrollaba instituciones para manejar esa diversidad. El colapso del sistema otomano no solo cambió quién controlaba Jerusalén, cambió la naturaleza fundamental de la pregunta sobre a quién pertenece la ciudad, de una cuestión de coexistencia religiosa a una cuestión de soberanía nacional exclusiva. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel en un museo de Tel Aviv. Pero esa misma noche, mientras los judíos celebraban en las calles de Tel Aviv y Haifa, en Jerusalén comenzaba una de las batallas más feroces de la guerra que definiría el futuro de la ciudad. Los ejércitos de 5 países árabes habían invadido Palestina con la promesa de empujar a los judíos al mar. Pero fue en Jerusalén donde se libraría la batalla más simbólica y más brutal de toda la guerra. Para ambos bandos, Jerusalén no era simplemente otro objetivo militar, era el corazón de sus aspiraciones nacionales, el lugar que determinaría si sus sueños de soberanía se harían realidad o se convertirían en pesadillas de exilio. La batalla por Jerusalén en 1948 no fue una sola batalla, sino una serie de enfrentamientos desesperados que se extendieron por toda la ciudad durante más de 7 meses. En el barrio judío de la Ciudad Vieja, apenas 150 combatientes judíos resistieron durante semanas contra miles de soldados de la Legión Árabe de Jordania, la fuerza militar más profesional del mundo árabe. Las familias judías que habían vivido en ese barrio durante generaciones se atrincheraron en sus casas, convertidas en fortalezas improvisadas. Los niños aprendían a distinguir entre el sonido de los disparos entrantes y salientes. Las mujeres cuidaban a los heridos en sótanos que servían como hospitales de emergencia. Era una lucha por la supervivencia que se medía no en kilómetros conquistados, sino en casas defendidas, calles mantenidas, horas sobrevividas. Del otro lado, los combatientes árabes luchaban por lo que consideraban la liberación de su ciudad natal de ocupantes extranjeros. Para las familias árabes de Jerusalén, que constituían la mayoría de la población de la ciudad hasta 1948, la llegada masiva de inmigrantes judíos europeos en las décadas anteriores había transformado su ciudad en algo irreconocible. Barrios enteros habían cambiado de carácter. El hebreo se escuchaba más que el árabe en muchas calles, y las instituciones judías dominaban sectores económicos que habían sido tradicionalmente árabes. La guerra no era solo sobre política, era sobre el derecho de determinar el carácter futuro de la ciudad donde habían nacido sus abuelos. El momento más dramático de la batalla llegó el 28 de mayo de 1948, cuando las fuerzas jordanas finalmente capturaron el barrio judío de la Ciudad Vieja. Los defensores judíos, sin municiones y sin esperanza de refuerzos, se rindieron después de haber resistido lo imposible. Las imágenes de familias judías siendo evacuadas de casas donde habían vivido durante generaciones, llevando solo las posesiones que podían cargar, se convirtieron en símbolos poderosos para ambos lados del conflicto. Para los judíos, representaban la repetición de expulsiones históricas, la prueba de que sin un Estado propio siempre serían vulnerables. Para los árabes, representaban justicia. Los colonos europeos finalmente estaban siendo expulsados de tierras que nunca les habían pertenecido. Pero la victoria árabe en la Ciudad Vieja fue su única victoria significativa en la batalla por Jerusalén. En el resto de la ciudad, las fuerzas israelíes lograron mantener el control de los barrios judíos occidentales e incluso expandir su territorio. La guerra terminó con Jerusalén, dividida por una línea de alto, el fuego que se convertiría en una frontera internacional. Israel controlaba Jerusalén occidental, incluyendo la ciudad nueva que se había desarrollado durante el período del mandato británico.
Jordania controlaba Jerusalén Oriental, incluyendo la Ciudad Vieja con todos sus lugares santos. Entre las dos partes de la ciudad se estableció una tierra de nadie patrullada por observadores de las Naciones Unidas, donde las casas quedaron vacías y las calles crecieron con hierba. La división de Jerusalén no fue simplemente el resultado de una guerra, fue la materialización física de la imposibilidad de que dos pueblos compartieran una ciudad que ambos consideraban esencial para su identidad nacional. Durante 19 años, de 1948 a 1967, Jerusalén existió como dos ciudades separadas, cada una desarrollándose según las visiones y necesidades de sus respectivos controladores. En Jerusalén Occidental, Israel construyó una capital moderna con edificios gubernamentales, universidades y barrios residenciales que reflejaban las aspiraciones de un Estado judío moderno. En Jerusalén Oriental, Jordania mantuvo el carácter tradicional de la ciudad, preservando los sitios históricos y desarrollando infraestructura básica, pero sin hacer inversiones significativas que pudieran sugerir que consideraba la ciudad como algo más que territorio temporalmente administrado. Para las familias que vivían en la ciudad dividida, la separación era una tragedia personal cotidiana. Familias árabes que habían vivido durante generaciones en barrios que quedaron del lado israelí perdieron sus casas y propiedades. Familias judías que habían vivido en la Ciudad Vieja perdieron acceso a sus sinagogas más sagradas, incluyendo el Muro de las Lamentaciones. Los cristianos se encontraron divididos entre denominaciones que quedaron en lados diferentes de la línea de demarcación. Durante 19 años, un árabe que vivía en Jerusalén Oriental no podía visitar a su hermano que había quedado en Jerusalén Occidental. Un judío no podía orar en el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado accesible al judaísmo. La división también tuvo consecuencias económicas devastadoras. Jerusalén había funcionado durante siglos como una unidad económica integrada, con comerciantes, artesanos y proveedores de servicios sirviendo a toda la población de la ciudad sin importar su religión o etnicidad. La división cortó estas redes comerciales abruptamente. Los mercados de la Ciudad Vieja perdieron a sus clientes judíos, los negocios judíos perdieron acceso a los mercados árabes. Las rutas de transporte que habían conectado diferentes partes de la ciudad durante siglos fueron cortadas por alambres de púas y campos minados. La economía de ambas partes de la ciudad se volvió más pequeña, más aislada y más dependiente de subsidios gubernamentales. Pero quizás el impacto más duradero de la división fue psicológico y simbólico. Para los israelíes, la pérdida de acceso a la Ciudad Vieja y especialmente al Muro de las Lamentaciones se convirtió en un símbolo de la incompletitud de su independencia. Habían logrado crear un Estado judío, pero no podían acceder al sitio más sagrado de su religión. Para los palestinos, aunque Jerusalén Oriental permanecía bajo control árabe, jordano, la pérdida de Jerusalén Occidental representaba la pérdida del corazón comercial y cultural de su ciudad. Ambos pueblos experimentaron la división no como una solución a sus diferencias, sino como una herida abierta que demostraba la injusticia fundamental de tener que compartir una ciudad que cada uno consideraba exclusivamente suya. Durante estos 19 años de división, tanto israelíes como árabes desarrollaron narrativas sobre Jerusalén que hacían cualquier futuro compromiso más difícil. Los israelíes comenzaron a hablar de la reunificación de Jerusalén como un imperativo moral y religioso, no simplemente como un objetivo político. Los árabes, viendo cómo Israel convertía Jerusalén Occidental en su capital, comenzaron a preocuparse de que cualquier control israelí sobre partes de Jerusalén eventualmente llevaría al control israelí sobre toda la ciudad.
La división, que había sido concebida como una solución temporal, se estaba convirtiendo en la fuente de aspiraciones incompatibles que harían la reunificación no más fácil, sino más problemática. La mañana del 5 de junio de 1967, cuando los cazas israelíes despegaron hacia Egipto para comenzar lo que se conocería como la Guerra de los 6 días, Jerusalén no estaba en los planes de guerra de Israel. El objetivo principal era neutralizar la amenaza egipcia en el sur, y el comando israelí había dado órdenes específicas de no provocar a Jordania para mantener la guerra limitada a un solo frente. Pero cuando el rey Hussein de Jordania, convencido por la propaganda egipcia de que los árabes estaban ganando la guerra, ordenó a sus fuerzas atacar Jerusalén occidental, transformó lo que había comenzado como una guerra defensiva contra Egipto en la oportunidad que muchos israelíes habían soñado durante 19 años. La posibilidad de recuperar la ciudad vieja y el muro de las lamentaciones. El bombardeo jordano de Jerusalén occidental comenzó al mediodía del 5 de junio, con una intensidad que sorprendió tanto a los civiles israelíes como a los comandantes militares. Los proyectiles de artillería jordana cayeron sobre hospitales, escuelas y barrios residenciales. El edificio del Parlamento israelí, Knesset, fue alcanzado. La Universidad Hebrea sufrió daños significativos. Para los residentes de Jerusalén occidental, que habían vivido durante 19 años con la tensión de estar a solo unos metros de territorio enemigo, el bombardeo confirmaba sus peores temores. Los árabes nunca aceptarían la existencia de Israel, y cualquier signo de debilidad israelí resultaría en intentos de destruir lo que habían construido. La decisión del primer ministro israelí, Levi Eshkol, de autorizar la contraofensiva contra las posiciones jordanas no fue simplemente militar, fue profundamente emocional. Durante 19 años, los judíos israelíes habían tenido que mirar hacia la ciudad vieja desde la distancia, sabiendo que a solo unos cientos de metros estaba el muro de las lamentaciones, el sitio más sagrado al que podían acceder según su religión, pero sin poder llegar allí. Madres habían criado a hijos que nunca habían podido ver el lugar donde habían orado sus abuelos. Veteranos de la guerra de 1948 habían vivido con el dolor de haber perdido el barrio judío donde habían nacido. La oportunidad de corregir los resultados de 1948 era demasiado tentadora como para resistirse. La batalla por Jerusalén Oriental duró menos de 3 días, pero fue feroz e intensa. Los paracaidistas israelíes, bajo el comando del coronel Mordechai Mota Gur, lucharon casa por casa a través de los barrios árabes de Jerusalén Oriental, enfrentando resistencia desesperada de soldados jordanos y civiles palestinos que sabían que estaban luchando no solo por territorio, sino por su futuro en la ciudad. Las calles estrechas de la ciudad vieja se convirtieron en campos de batalla urbanos, donde cada puerta podía esconder francotiradores. Cada ventana podía ser una posición de combate. Los soldados israelíes, muchos de los cuales eran seculares, se encontraron luchando con una intensidad emocional que no habían experimentado en otras batallas, impulsados por la proximidad de lugares que habían conocido solo a través de oraciones y fotografías. El momento más simbólico de toda la guerra de los 6 días llegó el 7 de junio de 1967, cuando los paracaidistas israelíes llegaron al muro de las lamentaciones. Las fotografías de soldados llorando mientras tocaban las piedras antiguas, de rabinos militares tocando el shofar, cuerno de carnero, entre los escombros de la batalla, se convirtieron en iconos no solo para Israel, sino para judíos de todo el mundo. Para muchos, no era simplemente una victoria militar, era el cumplimiento de una promesa bíblica. Después de 1897 años, desde la destrucción del Segundo Templo por los romanos,
Los judíos habían regresado al lugar más sagrado de su religión bajo soberanía judía. Pero para los palestinos de Jerusalén Oriental, el mismo evento representaba el comienzo de una nueva catástrofe. En cuestión de días, pasaron de ser ciudadanos jordanos en la capital jordana no oficial a ser residentes bajo ocupación militar israelí. Las familias que habían vivido en Jerusalén durante generaciones se despertaron un día descubriendo que las leyes bajo las cuales habían vivido toda su vida ya no aplicaban, que el idioma de la administración había cambiado del árabe al hebreo, que sus documentos de identidad ya no eran válidos. Para los refugiados palestinos de 1948, que habían encontrado un nuevo hogar en Jerusalén Oriental, era la segunda vez en 20 años que perdían su ciudad. La decisión de Israel de anexar oficialmente Jerusalén Oriental 3 semanas después de la guerra fue controvertida incluso dentro de Israel. Algunos líderes israelíes, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores Abba Eban, argumentaban que anexar territorio ocupado violaría el derecho internacional y complicaría cualquier futura negociación de paz. Pero la presión popular era abrumadora. Después de siglos de persecución y décadas de lucha por la supervivencia, la idea de volver a renunciar voluntariamente al control sobre los lugares santos judíos era políticamente imposible. El 28 de junio de 1967, la Knesset israelí aprobó la Ley de Protección de los Lugares Santos y extendió la jurisdicción israelí sobre Jerusalén Oriental. La anexión de Jerusalén Oriental por Israel creó una situación legal única en el derecho internacional. Ningún país del mundo, excepto Israel, reconoce la anexión como válida. Las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y prácticamente todas las organizaciones internacionales consideran Jerusalén Oriental como territorio ocupado bajo el derecho internacional. Esto significa que, según el derecho internacional, Israel es una potencia ocupante en Jerusalén Oriental con obligaciones específicas hacia la población palestina bajo ocupación. Pero según la ley israelí, Jerusalén Oriental es parte integral e indivisible de la capital de Israel. Esta contradicción entre la ley israelí y el derecho internacional ha creado una situación donde los palestinos de Jerusalén Oriental viven en un limbo legal. No son ciudadanos israelíes, pero tampoco son extranjeros. Tienen residencia permanente en Israel, lo que les da algunos derechos como seguridad social y libertad de movimiento, pero no otros, como el derecho al voto en elecciones nacionales. Pueden solicitar la ciudadanía israelí, pero la mayoría se niega por razones políticas. Aceptar la ciudadanía israelí implicaría reconocer la legitimidad de la anexión israelí, algo que la mayoría considera una traición a la causa palestina. Los primeros años después de la reunificación estuvieron marcados por la euforia israelí y la determinación de crear hechos sobre el terreno que harían imposible cualquier futura división de la ciudad. Israel comenzó inmediatamente a construir barrios judíos en Jerusalén Oriental, no solo para acomodar el crecimiento natural de la población judía, sino para crear una presencia judía permanente que complicaría cualquier intento futuro de dividir la ciudad. Al mismo tiempo, implementó políticas de planificación urbana que limitaban severamente la construcción palestina, creando una escasez artificial de vivienda que empujaba a las familias palestinas a mudarse fuera de los límites municipales de Jerusalén. En una mañana cualquiera de 2024, Jerusalén despierta como una ciudad de contrastes imposibles que desafían cualquier lógica urbana normal. En el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, hombres vestidos de negro estudian textos talmúdicos en arameo como lo han hecho durante siglos, mientras a solo unos kilómetros de distancia, en el barrio palestino de Shuafat,
Padres de familia luchan por obtener permisos de construcción que las autoridades israelíes rara vez aprueban. En la Ciudad Vieja, peregrinos cristianos de todo el mundo caminan por la Vía Dolorosa, mientras turistas judíos visitan el Muro de las Lamentaciones y fieles musulmanes se dirigen a sus oraciones en Al-Aqsa. Es una ciudad donde lo sagrado y lo político, lo antiguo y lo moderno, lo esperanzador y lo desesperante, se mezclan en cada calle, en cada piedra, en cada decisión administrativa. La Jerusalén de hoy es el resultado de más de 5 décadas de políticas israelíes deliberadamente diseñadas para hacer irreversible el control israelí sobre toda la ciudad. Desde 1967, Israel ha construido 12 asentamientos judíos en Jerusalén Oriental que albergan más de 220.000 colonos judíos. Estos no son barrios temporales o campamentos militares, son comunidades permanentes con escuelas, centros comerciales, sinagogas y todos los servicios de una ciudad moderna. Están conectados a Jerusalén Occidental por carreteras modernas, sistemas de transporte público y redes de servicios que los integran completamente a la infraestructura israelí. Para cualquier observador casual, son simplemente barrios más de Jerusalén, indistinguibles de cualquier otro suburbio israelí moderno. Pero estos asentamientos representan mucho más que desarrollo urbano normal. Según el derecho internacional, son ilegales. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe específicamente que una potencia ocupante transfiera su propia población civil al territorio ocupado. Las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Unión Europea han declarado repetidamente que los asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental violan el derecho internacional. Pero para Israel, estos barrios no son asentamientos en territorio ocupado, son simplemente la expansión natural de su capital hacia terrenos que considera legítimamente suyos por derecho histórico, religioso y de seguridad. Para entender cómo funciona la Jerusalén contemporánea, hay que entender el sistema de permisos y restricciones que gobierna la vida cotidiana de sus habitantes palestinos. Ahmad, un albañil palestino de 45 años que vive en el barrio de Silwan, necesita un permiso especial para trabajar en Jerusalén Occidental, donde están la mayoría de los sitios de construcción. Su esposa, que trabaja como maestra en una escuela de Jerusalén Oriental, tiene que pasar por controles de seguridad cada mañana para llegar a su trabajo. Sus hijos adolescentes han aprendido a evitar ciertos barrios y ciertas calles donde la presencia palestina es vista con sospecha. Esta no es paranoia, es adaptación pragmática a una realidad donde su libertad de movimiento está constantemente condicionada por su identidad étnica. Al mismo tiempo, Rachel, una programadora judía de 32 años que vive en el asentamiento de Hilo, maneja libremente por toda la ciudad sin pensar en permisos o restricciones. Sus hijos van a escuelas israelíes que reciben financiamiento completo del gobierno israelí. Su barrio tiene parques modernos, centros comunitarios y servicios municipales de primera calidad. Cuando sale de su casa por la mañana para ir a trabajar al centro de Jerusalén, no ve asentamientos o ocupación, ve simplemente su ciudad, su hogar, su vida normal. Estas dos experiencias de la misma ciudad, vividas simultáneamente por personas que a veces viven a solo unos metros de distancia, ilustran por qué el conflicto de Jerusalén es tan intratablemente complejo. Las tensiones cotidianas en Jerusalén no son solo sobre política de alto nivel, son sobre espacios de estacionamiento, permisos de construcción, horarios de recolección de basura y docenas de otras pequeñas decisiones municipales que afectan la calidad de vida. Pero en Jerusalén no hay decisiones puramente técnicas o neutrales.
Cuando la municipalidad israelí decide dónde construir una nueva escuela, no está solo respondiendo a necesidades educativas, está determinando qué comunidades crecerán y cuáles se verán presionadas a marcharse. Cuando decide qué calles reciben mantenimiento prioritario, está enviando mensajes sobre cuáles residentes considera más importantes. Cuando decide dónde colocar controles de seguridad, está determinando quién puede moverse libremente y quién debe justificar constantemente su presencia. El monte del templo, Haram al-Sharif, se ha convertido en el microcosmos más intenso de todas estas tensiones. Es el sitio más sagrado del judaísmo y el tercer sitio más sagrado del Islam, ubicado en apenas 35 acres en el corazón de la ciudad vieja. Los acuerdos de status quo, establecidos durante el periodo otomano y mantenidos por los británicos, permitían que los musulmanes controlaran el sitio para propósitos religiosos, mientras que los judíos podían visitarlo, pero no orar allí. Pero estos acuerdos se han erosionado gradualmente desde 1967, creando fricciones constantes que periódicamente explotan en violencia que se extiende mucho más allá de Jerusalén. El futuro de Jerusalén depende en gran parte de desarrollos demográficos que están ocurriendo ahora mismo. La población judía de Jerusalén, tanto occidental como oriental, es de aproximadamente 570.000, mientras que la población palestina es de aproximadamente 350.000. Pero las tasas de natalidad son significativamente más altas en las familias palestinas, especialmente en los barrios más tradicionales. Las proyecciones demográficas sugieren que si las tendencias actuales continúan, los palestinos podrían convertirse en mayoría en Jerusalén Oriental dentro de 1 o 2 décadas. Para los planificadores israelíes, esto representa una amenaza existencial a la identidad judía de Jerusalén. Para los palestinos, representa la esperanza de que el tiempo esté de su lado. La pregunta, ¿Jerusalén es de quién?, se ha vuelto más compleja en el siglo XXI porque ya no se trata solo de 2 pueblos reclamando la misma ciudad. Se trata de cómo más de 900.000 personas de diferentes religiones, etnias, culturas e ideologías políticas pueden coexistir en el mismo espacio urbano cuando cada grupo tiene aspiraciones fundamentalmente incompatibles para el futuro de la ciudad. Los ultraortodoxos judíos quieren preservar el carácter religioso tradicional de ciertos barrios. Los judíos seculares quieren modernizar la ciudad y hacerla más cosmopolita. Los musulmanes palestinos quieren mantener el acceso libre a sus lugares santos y preservar el carácter árabe de sus barrios. Los cristianos de diversas denominaciones quieren proteger sus iglesias históricas y mantener su presencia milenaria en la ciudad.